¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otra resolución de una pregunta que le va a ayudar a ustedes para poder brindar satisfactoriamente un examen de admisión, ya sea San Marcos, Villarreal, en este caso. Vamos a ver un tema que es un tema que se podría, por así decirlo, prestar a las preguntas de tipo de ECO de San Marcos. ¿Por qué? Recuerden que San Marcos están colocando preguntas en matemáticas, sobre todo, de contextualizadas, las cuales quiere decir que va a venir todo un texto y ustedes tienen que interpretarlo, ese texto, y llevarlo a la parte operativa, ¿no? Y hay temas justamente específicos que en trigonometría que se prestan para ese tipo de preguntas, como por ejemplo el tema de resolución de triángulos rectángulos, que justamente vamos a ver el día de hoy. Eh, Vamos a tomar una pregunta de examen de admisión en San Marcos del año 2017, el cual decía lo siguiente: una torre y un edificio de la misma altura se ubican sobre la misma calle recta. Sobre esta calle se ha instalado una cámara de seguridad en el piso, ubicada a 10 metros de la torre, que permite observar la parte más alta de esta con un ángulo de elevación de 50 grados. En la azotea del edificio, otra cámara permite observar la base de la torre, pero con un ángulo de depresión de 30 grados. Calcule la distancia que separa la torre del edificio. Recuerden que San Marcos ahora las claves son solamente 4, ¿no? Pero en ese tiempo habían 5 claves, ¿no? Bueno, chicos, el tema tiene que ver con el resolución de triángulos rectángulos, también con lo que corresponde a ángulos verticales. Recuerden que los ángulos verticales habían dos: el ángulo de depresión y el ángulo de elevación. Pero ¿cómo yo genero el ángulo de elevación y depresión? Trazando una línea horizontal. La línea horizontal es la que me genera el ángulo de depresión. Si la línea visual está por encima del ángulo de la línea horizontal, sería ángulo de elevación. Y si la línea visual está por debajo, sería ángulo de depresión. Es por ello que es muy importante ubicar la línea horizontal, porque en base a ello generamos los ángulos verticales. Entonces, ¿qué nos piden? Bueno, nos enfocamos en la distancia entre el edificio y la torre. Eso es lo que nos pide justamente el problema. Vamos a dibujar rápidamente. Ahí está el edificio y la torre. Entonces, en la primera parte del problema menciona de que hay una cámara de seguridad que está en el piso, la cual se encuentra a 10 metros de la base de la torre. Ahí está la cámara de seguridad. Y menciona que lo observa la parte más alta con un ángulo de elevación de 50 grados. Entonces, recuerden, horizontal ya está, que sería el piso, faltaría la visual. La visual sería esta línea que está aquí y observa la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación de 50 grados, ¿no? Hay que recordar que los objetos, ya sean edificios, montañas, casas, árboles, siempre se dibujan como una línea vertical perpendicular al piso. Es por ello que esta torre, ¿no? La altura, en este caso de la torre, vamos a representarla con una línea vertical perpendicular al piso. Entonces, el ángulo de elevación menciona que es 50 grados. Ahí está, 50 grados, ¿correcto? Bueno, seguimos leyendo. Dice que en la azotea del edificio hay una cámara de seguridad también, pero que observa la base de la torre con un ángulo de depresión de 30 grados. Entonces, ahí está la altura del edificio y en la azotea, en la parte superior, se encuentra una cámara de seguridad que observa la parte de la base de la torre con un ángulo de depresión de 30 grados. Entonces, hay que tener esto muy presente. Para poder ubicar el ángulo de depresión, requiero la línea horizontal y la visual, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo la línea horizontal, que está aquí, que es paralela al piso. Entonces, la visual, ahí está la visual, y el ángulo de depresión vendría a ser 30 grados, ¿no? Aquí sería 30 grados. Bueno, ya hemos dibujado todo, y ahora sí vamos a calcular lo que nos pide el problema: la distancia entre el edificio y la torre, que sería justamente X. Ahora, ¿cómo hallamos ello? Recordando el tema de resolución de triángulos rectángulos, para poder yo hallar un lado desconocido, requería dos cosas: requería un ángulo y un lado, ¿cierto? Entonces, ¿dónde yo veo esa característica? ¿Aquí en X? Pues no. En el triángulo que está justamente aquí, en el ángulo de 50 grados y el lado 10, ¿de acuerdo? Como yo ya tengo este lado que es conocido, que es 10, ¿qué cosa podría yo hallar? Ah, podría hallar esta altura, ¿cierto? Esta altura que está aquí. ¿Y esa altura cuánto vendría a ser? Vamos a ver. ¿Recuerdan cómo hallaron el lado desconocido? Claro, el lado desconocido vendría a ser igual a mi dato, que vendría a ser 10, justamente por la razón trigonométrica. Pero esa razón trigonométrica, ¿cómo lo voy a hallar? Se hallaba lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero, ¿cómo se llama? Cateto opuesto, y lo que tengo sería cateto adyacente. Ya, esta razón trigonométrica viene a ser ¿quién? Viene a ser la
Tangente, muy bien, tangente de 50, exactamente, tangente de 50. Entonces yo ya conozco esa altura, pero hay que ahora también tener presente el dato del problema que menciona que la altura de la torre es la misma altura del edificio. Entonces esta altura de aquí de 10 tangente de 50, la altura que está justamente del edificio sería 10 tangente de 50 también. Entonces, ya más o menos me acerco a la característica y también a la, por así decirlo, a la definición de cuando yo tenía, por ejemplo, un triángulo y quería encontrar este lado desconocido. Para poder hallar este lado desconocido, yo requiero dos datos. Un lado, que yo ya lo tengo, y faltaría un ángulo, ¿cierto? El ángulo que me faltaría aquí, ¿dónde lo podría yo encontrar? Todavía no hemos utilizado el ángulo de 30 grados, y este ángulo de 30 grados yo lo podría llevar justamente al triángulo, ¿cierto? Utilizando lo que es un poquito de geometría, si él es 30 grados, si él mide 30 grados por paralelas, alternos internos, este ángulo medirá también 30 grados, ¿cierto? Ya está, ya tengo mi lado conocido, ya tengo mi ángulo conocido, ya podría encontrar X. Y para ello, chicos, vamos a recordar el triángulo de 30 y 60. Si ustedes recuerdan la relación que hay entre 30 y 60 grados, ¿no? El triángulo justamente, si yo veo que a 30 se lo pone justamente un valor a 60 se lo pone ese valor A multiplicado por ¿cuánto? Por la raíz cuadrada de 3. Entonces, sea lo que sea que esté opuesto a 60 o al cateto adyacente a 30, vendría a ser ese dato, pero por raíz cuadrada de 3. Entonces, del gráfico nos damos cuenta de que x está adyacente a 30. Entonces, chicos, x a qué sería igual a mi dato, que es 10 tangente de 50, pero por raíz cuadrada de 3, como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, acomodando un poquito, ¿no?, las expresiones, recuerden que el orden de los factores no altera el resultado, es por ello que podemos decir que la respuesta es 10 raíz de 3 tangente de 50, ¿no? Con lo cual, hemos encontrado la respuesta a esta pregunta de examen de admisión en San Marcos del año 2017, ¿no? La clave vendría a ser la B exactamente. Entonces, chicos, aquí hay que rescatar dos cosas muy importantes, que hay que leer con mucho cuidado, con mucho detenimiento, justamente para poder llevarlo a la parte ya de los gráficos, a la parte operativa, y lo otro, hay que tener, en este caso presente, las teorías que corresponden justamente al tema. Manejando esos dos detalles, chicos, ténganlo por seguro que van a poder sacar adelante la resolución de una pregunta de cualquier examen de admisión.